porque Dios sí nos dirige, Dios nos habla. Existen los ángeles, como dice nuestra hermana. Muchas personas, hermanos, han experimentado esa experiencia con los ángeles de Dios. A veces son personas normales que te enfrentas a ellos, se aparecen a ti, platicas con ellos y de repente sabes que esa persona no existe. Yo no lo vi, estabas hablando solo. Hay tantas personas que han interactuado con los ángeles, como lo hago yo de vez en cuando, aunque yo no le veo el rostro, sí los he visualizado y los he visto. Ahí en la farmacia nuestra hermana tiene una foto, no sé si la han visto ustedes, tomada en las nubes, y clarito se ve ahí la persona, ¿no? Con su manto, su cinto, y su mano, una mano de un lado, se ve clarito. En las redes, hermanos, anda un TikTok que me sorprendió acerca de un niño que estuvo más de 5 días enterrado en los escombros del terremoto de Turquía, el temblor que hubo allá. Y dice que el rescatista, al sacarlo, el niño pues sonreía, riéndose, lo sacaron riéndose y se estaba riendo y le dijeron: ¿qué, no tienes hambre? ¿Quieres que te dé de comer, de beber? Y el niño le contestó: no tengo hambre. ¿Por qué no tienes hambre? Porque una persona vestida de blanco venía de tanto en tanto a darme de comer y darme de beber agua. ¿Quién era, hermanos? Un niño no puede mentir. Un niño pequeño, ¿quién era? Y dice el TikTok: para los que no creen en Dios, porque muchos no creen en Dios. Así dice el mensaje. Como un niño está hablando de un personaje vestido de blanco, un ángel podría ser Dios mismo, que se acercaba al niño y le traía comida y le traía de beber hasta que lo rescatara. Mire el poder de Dios. Amén. Dios existe, Dios es real y Dios se manifiesta de vez en cuando para que entendamos que verdaderamente pues Dios está con nosotros, hermanos. Hemos experimentado muchas veces la mano de Dios en nuestras vidas, así como nuestros hermanos dan testimonio acerca de cómo Dios nos va dirigiendo. Y como digo, cuando Dios nos permite que vivamos pruebas en nuestras vidas, como aprendimos el domingo pasado, siempre hay un propósito. Amén. De muchas maneras aprendemos nosotros, tanto en las situaciones buenas como en las situaciones negativas. Vamos creando un aprendizaje, vamos madurando la fe, vamos creando en nosotros esa seguridad y esa confianza en Dios, que a través de todo lo que vivimos y pasamos en nuestras vidas, hermanos, podemos darle gracias a Dios, porque ahí estuvo la mano del Señor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hoy le damos continuidad al mensaje, la serie de mensajes, la historia de José 3, tercera parte. Por los pocos que estamos aquí, le damos continuidad a la serie. Dios me impulsa, ánimo, échale ganas. Siento ese ánimo, esa fortaleza de Dios de seguir con este mensaje, porque dice Dios: yo estoy hablando a mi pueblo a través del mensaje de la historia de José. Amén. Así que verdaderamente hay puntos tan importantes, hermanos, que yo quisiera recordar el domingo pasado, donde nos dimos cuenta y aprendimos una palabra importante cuando los hermanos de José lo vendieron a los madianitas. Y dijimos, hermanos, que aprendimos algo importante, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor y con decisión propia o bajo nuestro propio albedrío, nuestra propia voluntad, decidimos seguir a Dios en nuestro camino, pusimos nuestra vida en venta. Aprendimos eso. ¿Cómo es que pusimos nuestra vida en venta? Sí, yo me puse en venta y me compró Dios, Jesucristo. Amén. Pagó un precio por mi vida y Dios compró mi vida, compró mi ser. Ahora ya no le pertenezco al mundo, porque muchos son vendidos a Satanás. Acuérdese, hay un dicho que dice: vendió su alma al diablo. ¿No es cierto? ¿Lo has escuchado? Y es verdad. Para crear riquezas, para crear fama, para prosperar en la vida. Sí,
enemigo también compra las almas. Pero cuando José fue vendido, así como lo vemos, así con tristeza, y lo compra el madianita, decimos nosotros el punto importante, que yo me puse en venta y Jesucristo me compró por un precio muy alto. Y aprendimos el texto bíblico, hermano, que dice: glorificad pues, porque por un precio fuisteis comprado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios, porque fuimos comprados por ese precio. Amén. Aprendimos eso importante, hermanos, que esos puntos importantes, que José tenía una vida común y corriente como cualquiera, pero vivía con su familia, con su padre, a su manera, era feliz, aunque enfrentaba a sus hermanos con la situación que vivía, pero era libre. Y de repente su vida cambió y fue una vuelta totalmente diferente, en la cual se enfrentó a la situación, a la desdicha, a la tristeza, porque ahora era esclavo y fue vendido. Y decíamos que todo hay un propósito, el Proverbio 19:21 que vimos. Y vimos, hermanos, algo claramente en Proverbio 19:21, donde dice que hay muchos planes o muchos pensamientos, tanto en la mente y en el corazón del hombre, dice la palabra del Señor. Pero solamente el propósito de Dios prevalecerá. Quiere decir que a veces tenemos muchos planes, como lo tenía José, y de repente las cosas dan una vuelta a nuestro alrededor, nos aflige el problema, la necesidad, algo grave en nuestras vidas, que pensamos que pues Dios no está conmigo, pero verdaderamente es porque Dios está tratando con nuestras vidas y porque tiene un propósito y un plan diferente a los planes que nosotros tenemos en nuestras vidas. Amén. Es importante, hermano, otro punto, cuando le llevaron la túnica ensangrentada a Jacob y le dijeron: ve pues ahora si es la túnica de tu hijo, y él la reconoció y empezó a llorar y no quiso ser consolado, y dice: bajaré a la tumba o me moriré enlutado. Y lloró mucho, José, porque lo amaba, lo quería mucho, porque lo tuvo en su vejez. Era el niño más pequeño y era un jovencito de 17 años. Pero el punto importante es que Jacob no murmuró ante Dios, nunca dijo nada en contra de Dios por la situación que enfrentaba, por lo que estaba viviendo, pasando en su vida. Al contrario, solamente aceptó la situación de esa manera, sin criticar a Dios. ¿Y qué dijimos en el Salmo 139, 23, 24? Examíname, oh Dios, escudriña mis pensamientos, prueba mi corazón, y si encuentras algo dentro de mí, porque hay pensamientos que me inquietan, dice, y señálame aquellos que te ofendan y guíame a la senda de la vida eterna. Salmo 139. Un hermoso mensaje que estuvimos viendo, hermanos, que verdaderamente Dios también mira nuestros pensamientos, nuestra meditación. Y cuidado cuando meditamos o pensamos mal ante Dios por la situación que vivimos y pasamos en nuestras vidas. Nos quedamos en la historia de José. Cuando José lo compra Potifar, el capitán de la guardia de Egipto, del faraón en Egipto, y es vendido, ahí nos quedamos. Entonces, vemos, hermanos, los puntos importantes. Cuando José llegó ya a Egipto y era vendido, la situación que estaba totalmente ahora diferente en José, y que ahora venía a ser un esclavo, a servir a gente que no conocía, ni sabía quiénes eran. Un cambio total diferente en su vida, pero Dios estaba con José. Amén. Y él nunca tampoco dijo nada en contra de Dios. La historia no registra sus palabras, su queja, su murmuración en contra de Dios mismo, porque sabemos que Dios estaba con él, Dios amaba a José, y Dios estaba con José porque Dios porque José creía en Dios. Seguimos entonces la historia. Génesis 39, 1-4. Ponga atención. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José,
y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Puntos importantes en la historia de José. Vemos, hermanos, en toda la historia que registra José, que Dios estaba con él. No se apartaba Dios de José. Y lo hemos visto que José tenía un llamado, tenía una misión definida, especialmente, solamente para él. Y Dios estaba con él, porque dice la palabra de Dios, todo lo que le ponía en sus manos lo hacía prosperar. Dios estaba en su vida de José. Bendijo la casa de Potifar por causa de José. Pero algo bien importante, hermanos, que quiero tocar este punto de la prosperidad. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese punto de ver nuestra vida próspera? Y cuando hablamos de prosperidad, no solamente nos referimos al punto de la economía, de lo material, de las posesiones en la tierra, sino la prosperidad que debe de haber en nuestras vidas, en nuestra madurez, en nuestro nivel y también en nuestra salud. Una vida próspera, de salud, siempre estará agradecido con nosotros como personas ante Dios. Amén. Pero ¿cómo podemos lograr esa prosperidad que perseguía a José por causa del llamado que tenía? Y hoy quiero tocar ese punto antes de seguir, porque ahí nos detenemos bien importante, porque dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, estaba en la casa de su amo egipcio. La prosperidad. Salmo 1:1. 3 puntos para la prosperidad. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sigue diciendo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero antes de esa prosperidad que habla el Salmo número 1, hay 3 puntos importantes. El primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo que habla en contra de Dios. Los consejos de malos, hermano, no solamente se refiere a la gente impía, gente malvada allá afuera. Un consejo de malo es todo aquello que esté fuera de la voluntad de Dios. Y se lo voy a explicar de esta manera. Hoy es domingo. ¿Cuánto estamos? 26. ¿Cuánto estamos? ¿Sí? 26 de febrero. Un consejo de malos, hermano. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si yo estoy recibiendo un consejo o ando, que no anduvo, o andar en un consejo de malos? Bien importante. Todo aquello que esté fuera de la voluntad de Dios o que hable en contra de la voluntad de Dios es un consejo de malos. Y puede ser recibido la gente que vivimos a nuestro alrededor. Hasta de la misma familia podemos recibir consejos de malos que estén en contra de la voluntad de Dios. ¿A dónde vas? Hoy es domingo, 26 de febrero 2023. No, pues ya me estoy arreglando para ir a la iglesia. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Para que te roben, te quiten el dinero, para ir a perder tiempo? ¿Vas con esa bola de hipócritas? ¿Qué vas a hacer a la iglesia? Fíjese el consejo de malos, Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Primer punto para la prosperidad. Aquellos que predican, hablan en contra de la voluntad de Dios. Apenas estaba hablando yo, viendo en un TikTok acerca de varios puntos, y dije: Señor, permíteme verlos, porque Dios a veces no me permite verlos, porque piensa que va a confundir mi mente. Pero una persona que logra un nivel de seguridad y fe y confianza en Dios jamás será movido de la fe en el Señor. Le dije: Señor, permíteme ver esto tantito, porque Dios no le agrada que me metan esas cosas.
escuché, empezó a hablar de extraterrestres que llegaron en el pasado, que Jehová era un personaje que llegó y empezó a hacer citas, y cómo Jesús contradecía a Jehová sin venganza, sin matar gente, y cómo Jehová mataba y esto y aquello. Pero a mí, hermanos, tenía como una pantalla en mi mente, donde tan claro veo todo, que no es como lo está diciendo la persona. Y yo en mi mente decía, pero qué mal está esta persona, totalmente erróneo, equivocado. Hay personas que interpretan la palabra a su manera y lo dicen las cosas a su manera, totalmente equivocadas, pero qué hermoso es tener la dirección y el consejo del Espíritu Santo para darnos cuenta los errores que hay y que las personas se equivocan. Y yo dije, totalmente equivocado. Nada tiene que ver esto con lo otro, y la explicación, y al último diciendo, porque esa bola de religiosos estarle dando el dinero a esos pastores que se creen guías de ciegos y esto y aquello. Y yo me quedé, ¿qué? Mira nada más el galardón y la recompensa que esa persona, porque no son 100 personas los que lo ven, son miles. Están predicando en contra de Dios. Están explicando cosas equivocadas, se están condenando, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Si recibimos consejos de personas que te sacan de la voluntad de Dios y te llevan a otro lado, nunca vas a alcanzar esa prosperidad de la cual tenía José. El segundo dice, ni estuvo en camino de pecadores. Camino de pecadores, ahí sí está hablando de gente mala. Gente que se dedica a hacer maldad, a robar, a engañar, a transar, a matar, secuestrar, violar. O sea, estamos hablando ya de gente malvada, pecadores. Eso está hablando, bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores, porque ese camino, allí existen y están los enemigos de Dios. Cuidado con pisar esas sendas, ese camino, allá afuera, porque es maldad. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay dos puntos importantes, y muchos lo explican de manera. ¿Qué significa ni en silla de escarnecedores estar sentado? Cuando estamos sentados en una silla de escarnecedor, es cuando estamos en un lugar equivocado en el cual Dios no quiere que estés. En el lugar donde te mueves, en lo que tú haces, a lo que tú te dedicas. Dios quiere que te dediques a otra cosa, Dios quiere que hagas esto, que hagas aquello. Estar sentado en una silla de escarnecedores es estar en un lugar equivocado, donde Dios no quiere que estés. Y vas a estar patinando y moviéndote solamente en un patrón que rueda y da vuelta y vuelta y siempre caes a lo mismo y no avanzas en la prosperidad de tu vida. Y Dios no quiere que estés allí. Eso es estar en silla de escarnecedores. El otro punto de esa misma silla de escarnecedores es sentarnos y hacer juicio en contra de la gente y de los demás, apuntarlos con el dedo o enjuiciarlos y decir para ser como esta persona, para ser como aquello, y es esto, y dicen acá, y somos jueces para enjuiciar a los demás, pero nunca hacemos un juicio constructivo para nosotros. Silla de escarnecedores. Sigue diciendo, y en su ley medita de día y de noche. O sea, todos estos puntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en esas cosas, que no estuvo en ese camino y que tampoco está sentado en esa silla de escarnecedores. Termina el Salmo diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. José era un varón próspero, y todo lo que le ponía su amo en las manos de José, todo prosperaba y salía adelante en todo. ¿Cómo puedo hacerle yo para prosperar en mi vida, en mi camino? Y saber que lo que estoy haciendo está en la voluntad de Dios y Dios me lo multiplique. Bien importante, hermanos, el punto de la prosperidad. Dios nos compara con un árbol. El árbol que está junto a las corrientes de aguas. Esas aguas representan la unción y la frescura del Espíritu Santo, el camino de Dios. Y dice, dará su fruto en su tiempo. El árbol pasa por 4 etapas: el otoño, el verano, el invierno, la primavera. Hace
esos cambios que representan cuando vienen problemas, cuando viene necesidad, cuando viene tribulación, problemas en tu vida. Pero si estás junto a las corrientes de agua, vas a permanecer firme en la fe de Dios. Y en cada problema, necesidad que te pase, Dios te va a ayudar a salir adelante. De eso está hablando la prosperidad. Todos pasamos y vivimos esas cosas, así como el árbol pasa por las 4 etapas. Pero dice la palabra de Dios, su hoja no cae. El significado de eso, que cuando pases por una prueba, pases por un problema, si estás junto a las corrientes de agua, que es la unción y la bendición del Espíritu Santo, el camino de Dios, no vas a caer, no vas a tropezar, y en cada prueba y problema que tengas en tu vida, Dios te va a ayudar a salir adelante. Y la prosperidad, lo que tú siembres, cosecharás. Lo que tú emprendas, lo levantarás. Cuando un negocio, esto, aquello, Dios te lo va a hacer multiplicar poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y tú estás en el camino del Señor. Por eso decimos, hermanos, que José era un varón próspero, porque tenía el favor de Dios. Éxodo 33:17. Dice la palabra del Señor en la historia de José, que José encontró gracia delante de su amo. O sea, lo empezó a favorecer el amo. A José encontró esa gracia, ese favoritismo. Vamos a ver cómo podemos encontrar esa gracia. Le dijo Dios a Moisés de esta manera: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Cómo podemos hallar gracia delante de Dios? ¿Será que solamente porque José era hermoso, dice la palabra de Dios, era joven y bonito, parecido, guapo, como David, ¿no? La historia de David. Así dice la palabra. ¿O había algo importante en José que Dios hacía prosperar su vida, pero que Potifar había visto en José? ¿Cómo le empezó a llamar la atención a Potifar José? Imagínense, un esclavo, un siervo, tráeme esto, y ahora rápido me traerlo, si no, los castigaban. Es cierto, sí, los castigaban. Ve a traerme aquello, José, rápido José iba a las carreras. Tráeme la toalla, tráeme mis zapatos, mis sandalias. Y José a las carreras lo hacía todo. Y encontró gracia delante de su amo. ¿Por qué Moisés encontró gracia ante Dios? Porque era obediente, era manso, era humilde. Dios le decía, vas a hacer esto, y no replicaba, decía, y voy y lo hago. Esa es la manera. ¿Cómo podemos encontrar gracia ante Dios? Siendo obedientes. Cuando Dios nos manda, Dios nos dice, Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios hablas con Él y Dios te hace sentir cosas y las llevas a cabo, estás obedeciendo y estás hallando gracia delante de Dios. Ese es el punto importante, hermano. Como José halló gracia ante Potifar, su amo. Pero otro punto importante: ¿cómo le puedo hacer yo para hallar verdaderamente gracia delante de Dios? Dice la palabra, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la palabra de Dios nos apunta hacia esto, hermano, la gracia de Cristo, que está hablando, ¿no? De gratis hemos recibido la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Para poder hallar verdaderamente gracia ante Dios, hermanos, debemos recibir a Cristo en nuestro corazón y hacerlo nuestro Señor, nuestro Salvador, y ser obedientes a su palabra, acercarnos a la iglesia, buscar la comunión con Dios y buscar su presencia, venir a alabarlo, bendecirlo. Créanme, hermanos, que esto va a llamar la atención de Dios y usted va a encontrar gracia delante de Dios. Amén. Recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Puntos importantes. Seguimos, Génesis 39:5 dice:
Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Estamos viendo, hermano, la historia de José. Y a Dios le ha agradado que expongamos este tema, este mensaje, porque dice el Señor que Él está hablando a su pueblo a través de los mensajes de la historia de José. Aquí viene un punto muy importante, que hay que reconocerlo, hay que saberlo, hay que comprenderlo y hay que aplicarlo en nuestras vidas para vivir la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por causa de José, yo a veces oro por las personas ahí en la farmacia y oro de esta manera: Señor, bendice a mi hermano, sana a su hijo, sana a esta persona, ayúdalo, levántalo. A veces Dios me replica cosas en contra de las personas, pero otras veces le digo, por causa de que la persona me viene a ver, viene a perder su tiempo, viene a poner la fe en mi persona como un instrumento que pueda recibir a través de mí la bendición sobre su vida. Yo les explico a las personas: por favor, no murmuren, no hablen en contra de mí, de lo que yo le dije, no tenga duda. Y si tiene duda, pídale a Dios dirección, que Dios se lo muestre de muchas maneras. Yo me acuerdo, hace ya muchos años, una hermana que creo que venía de San Agustín Tlaxiaca, dice: no, pastor, vino a pedirme dirección, y ahí le dije unas cosas que Dios me mostró de su persona, de su familia, de su vida. Dice, y a los 6 meses regresó a verme de nuevo, se me desapareció. Y dice: no, pastor, vengo a verlo de nuevo, pero vengo a pedirle disculpas, perdóneme, porque yo me fui con una mala imagen de usted, lo critiqué, hablé mal de usted, hasta con mi familia, y todo lo que me dijo lo pisoteé, dije que era basura y que no era cierto lo que me estaba diciendo, que usted era un falso y no era ni pastor, y hablé tantas cosas de usted. ¿Y qué cree? Todo lo que me dijo se cumplió al pie de la letra. Yo jamás creí que eso pasaría, y así pasó, pastor. Vengo a disculparme ante usted. Y le digo: pues gloria a Dios, gracias a Dios que lo que le estuve diciendo, Dios lo cumplió, porque fue Dios que habló a su vida y a mí me usó para que usted se llevara esa bendición. Dice: es que jamás pensé que una persona fuera usada de esa manera por Dios. No siempre Dios me revela las cosas, no siempre Dios me va a decir todo de su vida. Cuando Él lo hace para bendecir a la persona, y hay veces que me muestra lo contrario. O sea que es importante que por causa de José, porque tenía un llamado de parte de Dios, porque Dios estaba en su vida, porque José tenía una misión en su vida, Dios bendecía la casa del egipcio. Este es un punto bien importante, por eso le digo que quiero que lo entienda. Bien importante, porque si usted, hermano, deposita la fe en una persona que verdaderamente tenga, yo siempre le he dicho, hermano, si va a sembrar en mí, está sembrando en buena tierra. Si usted está poniendo algo en la ofrenda, o hay personas que se acercan a mí y acá, tenga, hermano, Dios me lo bendiga, y me dan la mano para usted. Gracias, hermano. Créame que no va a perder su recompensa, porque tenemos un trato directo con Dios, y aquí hay algo especial. Es lo que le digo, no que me crea la gran cosa, pero reconozca el llamado genuino de parte de Dios cuando está en muchas personas, no solamente en mí. Dijo Jesús de esta manera. Aquí tenemos a Potifar y a José poniendo toda su casa delante de José, y por causa de José Dios bendijo toda su casa y la prosperaba. ¿Qué dijo Jesús acerca de este punto? El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta,
porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. Amén. Cuando tenemos, hermanos, un llamado de parte de Dios muy especial, yo no puedo contar testimonios falsos, pero yo me acuerdo, hermanos, que yo iba a la escuela y todavía no sabía leer. Es el significado de eso. Yo no fui a un kinder, ni tampoco me enseñaban. Y entré ya mayor a la primaria. Yo me acuerdo que lloraba y decía, mamá, yo quiero ir a la escuela. No podía porque no había dinero. No podíamos ir a la escuela. Ya me vio ya grandecito. Pero yo me acuerdo, hermanos, que en una ocasión, estando yo acostado en la cama después de que regresé de la escuela, estábamos viviendo en una casa, en otra casa, en un restaurante donde mi mamá trabajaba y donde yo estaba allí con ellos. Y me acuerdo que se abrió el cielo. Escuche, en una visión, no sé si fue visión, pero pues yo era pequeño, y de repente vi que se abrió el cielo, vi las nubes, vi luces, y vi el trono de Dios sentado, vi al Señor sentado, y me habló diciendo, hijo, has venido a la tierra a cumplir una misión, y vas a trabajar para mí. Qué bueno que en esta ocasión no lloré, porque siempre me toca el Espíritu cuando digo eso. ¡Santo Dios! Le dije a mi mamá en mi casa, pues, se me fue todo eso. No me dediqué yo a servir a Dios. No, hasta tuve en la droga, me fui a Estados Unidos y pasó una desgracia conmigo. Pero el llamado de Dios permanecía en mi vida y ahí estaba firme, y Dios me cuidaba y me protegía. Pero yo me acuerdo de esa visión, como la tuvo el profeta Isaías. Amén. Dijo Jesús, el que me recibe a mí, el que recibe a vosotros, me recibe a mí. Si hay tipos de recompensas y niveles de recompensas, sí las hay, porque si un profeta está dirigido por Dios y tú bendices a esa persona, Dios te va a bendecir. ¿Por qué Dios bendecía a Potifar? Potifar era un mundano. Sin embargo, Dios bendecía su casa y prosperaba todo. ¿Por qué? Por causa de José. Porque Potifar no lo maltrataba, porque puso todo en su mano, porque también le daba buen trato. Entonces Dios prosperaba la casa de Potifar, el egipcio, dice, por causa de José. Entonces, hermanos, algo bien importante, volvemos al punto. Hay un texto bíblico en Primera de Reyes 17:13 que Dios le dice a Elías como profeta, ve a Sarepta de Sidón, muévete porque había peligro para su vida. Yo he ordenado que una viuda te dé de comer. Dice que llegó a Sarepta de Sidón y encontró a la mujer con el hijo y le dijo, mujer, dame de comer. Y le dice la mujer, vive Jehová, que no tengo nada más que este pequeño montoncito de harina que voy a poner al horno, me voy a hacer una tortita de pan y me la voy a comer y darle a mi hijo. Dicen que estaba embarazada en otros textos, y después nos vamos a dejar, porque Elías había orado que no lloviera sobre la tierra 7 años y había una hambruna por toda la nación, se estaban muriendo de hambre. Y le dice Elías, ve. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero haz una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Punto bien importante. Para que Dios te bendiga, aprende a sembrar. Haz como dijiste, haz la torta, pero primero dame de comer a mí, que soy profeta de Dios. Y le dijo Dios, nunca escaseará el aceite, ni la harina en la tinaja, ni en el recipiente. Y todos los meses o los días que estuvo Elías con ella vertía el aceite para hacer el pan, y el aceite y la vasija continuaba llena. Sacaba la harina y seguía la harina llena, nunca se acabó. Amén. Pero el punto importante, bendíceme primero a mí. Veas como has dicho, pero
Amén. Reconoce el que tiene la misión o algo en su vida, porque también es una ley importante. Si tú me bendices, si tú bendices la obra, Dios te multiplicará y te hará prosperar. Amén. Pero también hay que conocer la ley al revés, porque dice la palabra: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Allí entra parte del testimonio. Estamos hablando, hermanos, que a veces no comprendemos los designios del Señor de nuestro futuro, lo que nos pasa, lo que nos sucede. Así como pasó conmigo, que Dios acomodó todo para que me viniera a México, que me dolía, me entristecía, y lo tuve que hacer. Y le decía al Señor: Señor, pues envíame una señal. Somos incrédulos, yo quiero tocar, sentir, para ver si es cierto que existe Dios. Y yo estaba indeciso, estaba con duda y temeroso y con miedo, y todas las cosas se acomodaron y todo, como lo explicaba el domingo pasado. Tenía un caso en inmigración porque tenía mis papeles, mi seguro social, y todo se vino abajo el caso. Podía apelar, no quise apelar, todo se acomodó para venir. ¿Se acuerdan lo que dije, verdad? Pero yo dije una cosa, hermanos: Señor, dame una señal. Dame algo, Dios mío, para sentirme seguro que tú me estás llamando para moverme e irme a México y tirar todo aquí y soltar todo. Y les dije que Dios me dio una señal. ¿Se acuerdan? Veníamos del McDonald's. Tenía a las niñas pequeñas, Vanessa, Elizabeth, y a la Hugo estaba en brazos, porque las 3 hijas nacieron allá. Y me acuerdo, hermanos, que teníamos una entrada, unos angelitos, así unas columnas y unos angelitos. Y le tomé primero: ponte allí, le tomé una foto a Vanessa. Ahora tuve Lisa y otra Lisa, y se veía un punto, una luz en la fotografía. Ya después pasó ella, mi esposa, y ¡pum!, aparece el arcoíris y una luz que la baña a ella. Claro que esto lo vimos después que revelamos las fotos. Pero cuando me pongo yo, hay un arcoíris arriba, acá, y una luz que sale blanca, clarita, y me baña todo mi cuerpo. Ahí tenía como 36, 37 años. Aquí están los angelitos, los árboles. ¿De dónde salió la luz? Si era pura sombra. Para que este arcoíris salga, hay que aventar con un poquito de agua con una manguera, ¿no?, ante el sol, y crea un arcoíris. ¿Se da cuenta? Y me dice el Espíritu: la señal. Ahí está la señal, hijo. Te tienes que mover. Tienes que dejar todo. Cuando yo vi la señal, hermanos, aquí está el rostro de Jesucristo o de Dios viendo hacia abajo. Están sus hombros y tiene un báculo en el brazo, así. Aquí está como un bastón así, con un báculo y una luz, y está el rostro del Señor. Esta fotografía se amplió, la original es otra, donde se ve más claro. Cuando yo vi la señal, hermanos, me quedé impactado. Dije: santo Dios, me tengo que ir. Perdóname, Señor, por haber dudado de ti. Tengo un llamado de parte de Dios desde niño. Ahora comprendo, Señor, que me estás llamando a que me mueva y me vaya a México. Y Dios me puso otra prueba. A los 3 meses mi esposa seguía embarazada del Junior que anda aquí. Y dije: no me voy, que nazca aquí. Y me dice el Señor en un sueño, y no a mí, a los demás: si te quedas, el niño morirá. No se va a dar el nacimiento. Y de señal te pondré que el niño va a nacer antes de tiempo. Nació a los 8 meses aquí en México. Hermano, Dios existe, Dios es real cuando tenemos
un llamado de parte de Dios. Esto es algo real. El que te maldiga, maldeciré. Cuando llegamos aquí, muchos enemigos y hablaron en contra de mí, dijeron tonterías de mí, me enjuiciaron, son engañadores, esto es aquello, tranza, le robaron, transearon, le hicieron un fraude a Juanito. Y lo digo porque este video lo voy a subir. Y Dios me dijo: espérame, déjame las cosas a mí, yo me encargaré de ellos, llegará su castigo en su momento. Todos aquellos hermanos que están luchando, hablando en contra de mí, tengan cuidado, porque yo tengo un llamado de parte de Dios. Si usted me bendice, Dios lo va a bendecir. Si usted me maldice, Dios lo va a maldecir, porque está escrito. Todos aquellos que hablaron en contra de mí, cuando trajimos a Juanito aquí, todas esas personas alrededor que según son cristianas, hasta pastores y muchas iglesias hablaron en contra de mi vida. Y Dios me lo ha hablado 2 o 3 veces: espérame, deja, ten paciencia, porque todos tus enemigos que tienes a tu alrededor los pondré debajo de tus pies, y ya muy pronto les llegará su castigo. Cuando Dios me mandó a la farmacia, hubo mucha oposición, y ahí está la hermana. Dios me movió todos los obstáculos de personas que estaban en contra de mi vida y hablaron en contra de mí. Dios los puso en su lugar. Y así Dios me dice: lucharán contra ti, pero no podrán vencerte. Pelearán contra tu persona, pero no podrán hacer nada. Si hablaste en contra de mí, pídele perdón a Dios. Si hablaste algo en contra de mi vida, dile: Señor, discúlpame, perdóname. ¿Por qué? Por eso estás viviendo lo contrario en tu vida. Por eso todas esas personas que hablaron mal en contra de mi vida por la causa de este terreno, les llegará su castigo en su momento. Así Dios me lo ha hablado, Dios me lo ha dicho muchas veces. Y yo he experimentado muchas veces, hermano, cómo las personas están en contra de mi vida y hablan y dicen esto y aquello, y de repente se les empieza a venir todo para abajo, porque están hablando con alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Hace años, a una joven que se llama Miriam, que todavía a veces nos visita en la farmacia, me llamó su mamá bien afligida: hermano, escuche a mi hija, mire, y le daban convulsión y así, y le habían hecho un daño a una mujer. Y yo no puedo ir hasta allá, ya anoche eran las 11:30. Le dije: mire, póngame el teléfono. No se puede, manotea. Dice: mire, óigala cómo está. Cérquele el teléfono. Y en el nombre de Jesús empezó a reprender. Ya pasaban 5 minutos y no pasaba nada, hasta que se empezó a calmar y después se empezó a hablar conmigo. Le dije: mira, a usted le hicieron un daño, una brujería. Tenga cuidado. A usted le tiraron esto y esto. Dios me lo está mostrando. ¿Y quiénes son? ¿Quién es el vecino? No. Suelte eso. Déjele las cosas a Dios. No trate de saber quién fue. O no se quedaron con eso. En la semana se fueron a echar las cartas del tarot. Y ahí aparecí yo. Ese es el punto. Dice que le dijo la señora: ustedes fueron a ver a un hombre. Ustedes fueron a ver a alguien para que la liberara. Les digo: sí. Pues tengan cuidado, dice. Ya no vengan conmigo, porque esa persona que ustedes fueron a ver tiene una luz muy grande en su vida. Él es un elegido de Dios. Así le dijo la señora, porque lo vio en las cartas del tarot. Él es un elegido de Dios. No me vengan a ver más a mí, dice. Vayan a ver a él, porque yo no puedo competir con él. Denle un aplauso al Señor. El que reciba un profeta, recompensa del profeta tendrá. El que reciba un justo, recompensa del justo tendrá. Cuando tenemos un llamado específico de parte de Dios, yo he visto la mano de Dios muchas veces en mi vida. He visto el poder sobrenatural, que Dios existe y que Dios es real, verdadero, verdaderamente. Cuando yo predico, cuando me llamó esa señora, cuando yo estaba en la iglesia y me llamaron y
me dijeron, y me encerraron, la esposa del pastor con los diáconos, con los líderes, y me encerraron y me dijo, hermano, lo trajimos aquí para decirle que Dios lo va a usar, que usted tiene un llamado de parte de Dios. Con esa ropa lo miré, y la ropa la acababa de comprar. Dice, cuando usted hable y se ponga al frente, Dios va a quitar ese espíritu que tiene de temor, de hablarle a la gente, dice, pero cuando usted hable, Dios va a hablar a través de su boca, porque estos son los últimos tiempos. Así dijo la profecía de la Señora. Y la enseñanza que sale de mi boca, sale de parte de Dios. Amén. Bendeciré a los que te maldigan. Cuidado. Porque si usted habló mal de mí, de mi persona, me criticó, hermano, pero es que, pues esa fotografía que mostraron, y quién sabe qué, cuidado, lo que dijo Jesús, el que esté limpio, tire la primera piedra. Amén. No hay juicio, ni hable, ni diga nada, hasta que esté seguro de lo que habla. Que no te maldigan, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo, dice la palabra. Génesis 39:9. Le seguimos rápidamente, ya nos queda poquito tiempo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría en contra de Dios? Mire José hablando. ¿Qué pasó allí? La mujer de Potifar se acercó a José porque lo veía guapo, hermoso, joven, y le decía, duerme conmigo, quiero que estés conmigo. Y José recibía ese acoso de parte de la mujer, y José la reprendía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que José dijo, ¿cómo voy a hacer este gran mal hacia mí? Amo y pecaría en contra de Dios. Miren, si creía Dios, José en Dios, tenía un llamado de parte de Dios y tenía temor de Dios. No quería cometer ese pecado, ese error en su vida. Dice que José era hermoso, de buen parecer, y la mujer de Potifar lo acosaba, quería que durmiera con él, pero José nunca quiso hacerlo porque temía a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No solamente la tentación el hombre hacia la mujer, no solamente la tentación de la mujer hacia los hombres, la prueba de la vida está refiriéndose a los problemas que vivimos a diario, que pasamos en esta vida, la necesidad de las cosas graves, las pruebas que vivimos de muchas cosas. Dijo Jesús, el que aguante hasta el final, o sea, hasta que el día de tu muerte, ese va a ser salvo. La salvación la tenemos que guardar en nuestras vidas. La tentación de la vida, el enemigo en tu caminar, en tu futuro, te va a desanimar, te va a querer echar abajo la prueba, tu fe, te va a hacer ver, mira, estás siguiendo a la iglesia y según estás en una buena iglesia, y mira cómo está tu vida, el dolor que tienes, lo que pasa, lo que te sucede. Cuidado con esa tentación. El enemigo te va a decir, ¿para qué estás metido en esa iglesia? Vente mejor, mira acá, robas, transeas, haces y esto y aquello. La tentación, bienaventurada. ¿Por qué? Porque hay una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, o le obedecen y depositan su fe en Él. La corona de vida, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hay una corona para todos aquellos fieles que siguen adelante, que deciden y toman de voluntad propia seguir a Dios en su camino. Dios tiene una recompensa para tu vida. Aquí vas a afligir, dijo Jesús a sus discípulos, en el mundo ciertamente recibiré esa aflicción. Si esto hicieron con el tronco, ¿qué no van a hacer con las ramas? Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Dijo el apóstol Pablo, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Entre más sufrimiento, entre más prueba, entre más lucha vivamos y pasemos en la vida, ¡ánimo! Dios está con nosotros. Hay una recompensa, hay una corona para nosotros. Amén. Así como José resistió la prueba de la vida, la tentación, para no fallarle a Dios, así nosotros estamos comprometidos cuando llegue la oportunidad de robar, de engañar, de hacer dinero falsamente. No lo haga.
Tenga temor a Dios y Dios lo va a prosperar. Amén. Punto importante. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, reconozcámoslo, porque Dios está con esas personas. Tengamos cuidado. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, tengamos esa fe y seguir adelante con fe y confianza en Dios. Qué importante, hermanos, es tener y seguir en la fe del Señor en nuestras vidas. Amén. Hoy, hermanos, yo quiero que reciba un toque de parte de Hoy te dice el Espíritu en esta tarde, por cuando habéis invitado pues a mi Santo Espíritu, que ciertamente se ha movido en este lugar. Mira pues que si quieres sentir la presencia del Espíritu, yo te digo en esta tarde, acomoda tus pasos, mira vuestros pensamientos, porque aquí yo me acerco a ti en esta tarde, voy a encaminar mi camino, dice el Señor, para que tus pasos caminen en ese camino y bendecir y prosperar tu vida. Punto importante que aflige tu alma y tu corazón en esta tierra. Yo te digo en esta tarde, yo bendeciré y prosperaré tu vida. Por lo tanto te digo, hijo, acércate más a ti, a mí, porque verdaderamente tengo algo importante para guiarte y darte lo que buscas y necesitas en esta tierra. Se alegra mi corazón al verte en este camino, dice el Señor. Hijo, te estoy hablando a ti, porque te estás acercando por la aflicción y el problema que tienes. Yo te digo en esta tarde, tengo algo importante para tu vida, y ciertamente sacaré adelante tu vida, y desde hoy mirarás mi mano poderosa en tu camino y en tu destino. Por lo tanto, yo llamo al pueblo, llamo a mis hijos y a mis hijas que me siguen en esta tierra, porque ciertamente hay una corona, porque ciertamente hay una recompensa. Yo he estado hablando a tu vida y he estado hablando a tu corazón. He visto la aflicción de tu alma, de tu espíritu, y he estado a tu lado para que tu fe no mengue, ni tu fe se caiga, porque el enemigo ha luchado en contra de vosotros. Mas yo digo, únete pueblo, porque ciertamente yo estoy con vosotros. Ya oveja linda, la más alta, dice el Espíritu en esta tarde. Ciertamente, un varón de Dios está a vuestro lado. A él oí, porque ciertamente a él atenderé, dice el Señor. Yo estoy con vosotros, lo dice el Espíritu en esta tarde. Gracias te damos, Dios grande y maravilloso, bendito Padre Celestial. Levante sus manos. En este momento,
Declaro por fe la bendición sobre tus hijos. Declaro el toque y la unción de tu Espíritu Santo, y que el ángel de Dios esté al pendiente de sus vidas, Padre. Y así como tú te muestras a muchos, así muéstrate a tu pueblo que tú estás con ellos, y que el ángel de Dios está para cuidarnos y protegernos. En el nombre de Jesús, así lo declaro. Cierta esta palabra, cierto es esta palabra, dice el Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.